Buen jueves, buenas tardes, buenas noches a todos y semana, por supuesto, 12 partidos después, 4 meses, 120 días, como más les guste, Boca volvió a ganar y de qué manera, gente. 3-0 Independiente Rivadavia en su visita al Malvinas Argentinas de Mendoza, con hinchas visitantes que tuvieron su protagonismo, al pesar de Diego Fernando. Vamos a empezar a desglosar un poco, pero no sin antes alegría, alivio, desahogo. Creo que luego de lo que fue el partido con Racing, más allá del resultado, por supuesto, que fue un empate, se empezaron a ver algunas cosas que creo que siguieron en este partido y que esperemos sean fichas de dominó que caigan con más victorias en los siguientes partidos. Banfield, Aldo Civi, que son los rivales que nos deparan en las próximas 2 fechas. Como decíamos, 3-0, pase buscapié de Paredes, rebote de un defensor, el arquero se enreda en el piso, 1-0, y los restantes, el Chango Ceballos, porque creo que está dejando de ser changuito cuando tiene ganas, y el tan ansiado otro desahogo, Alan Velasco, puso el 3-0 definitivo para la victoria goleada justa de Boca ayer en su visita a Mendoza. Como para arrancar, vamos a arrancar en el 1 por 1. Marchesín, sinceramente, aunque sea un arquero que algunos lo discutan, a mí personalmente, salvo algunos detalles que doy, por supuesto, porque tiene sus errores, creo que más por falencias en retroceso que otra cosa en el equipo, pero a mi parecer, es un arquero que nunca te deja de darpe, aparece siempre 1 o 2 goles por partido, saca. Pero ayer no tuvo mayores inconvenientes porque, más allá del 3-0, no es un resultado exagerado. Independiente Rivadavia de Mendoza hizo su juego, tuvo tramos del partido en los cuales se involucró, llegó, pero no con tanto peligro al arco, salvo aquel tiro en el travesaño que pega en la parte posterior del travesaño, y alguna otra llegada aislada más, no recuerdo mucho. Villa estuvo bien contenido, sinceramente. Qué lindo es verlo del equipo contrario, Cuestión entre paréntesis. Cerrando el paréntesis, siguiendo lo que es la defensa, que creo que fue lo más regular en general, salvo Blanco, que sigue medio irregular, no completa un mal partido, pero para destacar que Barinaga por segundo o tercer partido consecutivo con posibilidad de jugar, sigue aprovechando sus chances. No es Alexander Arnold, claramente, pero nosotros no necesitamos a Alexander Arnold, necesitamos un 4 que tenga ida y vuelta, que físicamente esté apto y que pelee, que ponga huevos, que es lo que pedimos los hinchas de Boca, por lo general, por supuesto. Sigue cumpliendo, sigue agarrando confianza. Y creo que lo más destacable de todo el partido es el triángulo entre comillas, porque es el doble 5 y los 2 centrales. Para mí ahí estuvo lo mejor del partido. Di Lolo la figura, si no estuviera jugando Paredes. Pellegrino sigue en su regularidad, ganó el puesto. El desgarro de Costa le posibilitó ingresar al equipo titular desde el Mundial de Clubes y de ahí no salió más. Sinceramente es toda del ex Consejo de Fútbol, podemos decir, pero nada, para destacar lo del ex defensor de Independiente y del Milan, y muy buena dupla con Di Lolo. La verdad, Di Lolo, aún como en el caso de Barinaga, esos jugadores que asumen sus limitaciones y no quieren ser más de lo que supuestamente quieren ser, o son los que menos te dejan de darpe. Partidazo del central de Boca, creo que encontró la saga central ruso, teniendo poca competencia, la que te respondió. Yo creo que, salvo algún retoque personal de cada uno, creo que el equipo que salió en el primer tiempo
debería tener una oportunidad más el fin de semana que viene, porque la verdad lo hicieron bien. Esta vez los cambios estuvieron bien. Pero bueno, como decía, en general la defensa en todos puntos altos, alguna intermitencia de Lautaro Blanco, pasando la mitad de la cancha y acá viene todo, más allá del partidazo de Paredes, que creo que ayer desde que volvió Boca fue lo mejor que se le dio, más allá de ese rato con Unión y algunos tramos con Atlético Tucumán, creo que ayer fue de lo mejor, si no lo mejor de Boca. Y qué distinto es Paredes con un defensor, con un volante de tapón al lado, como se dice. Si quieren pongan a Milton Delgado también. Yo creo que tanto Bataglia como Milton Delgado pueden hacer el mismo laburo y rendir con creces también. Pero creo que Bataglia tiene esa experiencia que todavía Milton no tiene. Y que va a ir ganando con el correr de los partidos y continuidad, que es lo que venía diciendo en algunos videos atrás. Hay ciertos jugadores, salvo esos que están tocados por la varita, a ver, por ejemplo el caso de Pellegrino, que llega, se pone, o Ayrton Costa en su momento, que llega, se pone la camiseta, rinde y no lo sacás más porque juega así. Hay algunos que necesitan continuidad, necesitan confianza, necesitan tener un minuto más, por así decirlo, en la semana, que los contengan un poco más y que les den confianza desde el banco de suplentes. Creo que el doble 5 está más que bien, se puede poner a Milton, como decía, pero el acompañante, yo creo que Paredes necesita ese acompañante que le quite responsabilidad de marca, más allá de que a Paredes le sobra la cuestión de la marca, su fuerte está en lo ofensivo. Y adelante, a mi parecer, más allá de que fue un buen partido ayer, el chileno levantó, más allá de si recibió algún castigo o no, se nota que este parate le hizo bien, no se lo vio intermitente por el tema que tuvo en las rodillas, se lo vio más cómodo, errático, pero más cómodo, hasta que se enganchó un poco. A mí algunas cosas de Palacios que veo es, sobre todo ayer, viéndolo de nuevo que volvía, le cuesta ubicarse en la cancha. Sí, él juega en el medio, cerca del área, pero se tira atrás, va para los laterales, a veces está de doble 5, después está de media punta. Le cuesta quedarse en un lugar para tener recepción. Pero sinceramente ayer fue una buena vuelta, la verdad. A ver, no jugó wow, pero fue una buena vuelta, cumplió, la verdad, bien que haya salido de titular. Estas cuestiones de contener un poquito más a ciertos jugadores. Y acá vienen los otros dos: Velasco, Aguirre, Cavani, Merentiel. Velasco, como también en otros casos decía, son esos jugadores que con continuidad iban a empezar a rendir. Es simplemente quedar un poco de tiempo. Algunos tienen que buscar en el diccionario la palabra paciencia y correr intolerancia. Los jugadores nunca van a rendir. En un partido te van a hacer 3 goles y se van a dar la pelota a todos los partidos, como muchos en esta nueva época, en este último tiempo, piensan o fomentan en los jugadores. Velasco era clarísimo que era un muy buen jugador de fútbol, que a Boca le va a dar, recién arranca, obviamente que no alcanza con esto, es el puntapié inicial, es por acá el camino, por supuesto, pero había que esperarle un poco al pibe, había que darle 2, 3 partidos, dejarlo jugar. Y también sostengo, no está jugando en su posición. ¿Dónde fue donde más rindió? En el Mundial de Clubes, con una línea de 3 atrás, él o 4 atrás y él adelante del punta. Ahí es donde más rindió. Le metió el pase a Merentina de gol contra los alemanes y el muy buen partido que hizo con el Benfica. Cuando el jugador vos le das esa soltura y esa confianza, el jugador tarde o temprano explota, porque necesita esa confianza, necesita jugar. Ayer entró desde el banco, pero sigue entrando, jugando todos los partidos. Aguirre, que vino en su momento, una de las compras más caras junto con Velasco, con Hanson, etcétera, y no lo ponían, jugó un par de partidos, y yo por lo menos las veces que lo vi, sinceramente, entraba con ganas, iba para adelante, arriesgaba, tira centros, no pasa la pelota para atrás, desborda, trata de gambetear. Bueno,
le dieron otro partido más y el pibe sigue creciendo. Obviamente, como decía anteriormente, con esto no alcanza, no nos vamos a quedar con esto, pero es lindo ver que cuando decís, che, dale un poco más de tiempo, dale 1 o 2 partidos más a los jugadores, tranquilo, no los putees a la primera, porque el concepto que tienen ahora de los jugadores van a rendir si los puteo, los jugadores van a rendir si les hago un meme, o me río de ellos toda la semana y después el domingo pretendo que salgan y se coman la cancha, y no, el jugador va a estar, como le pasó a Velasco, que hizo un gol, jugó bien, entrando desde el banco, pero fue un desahogo de... Todavía cargaba con el penal de Alianza Lima, todavía carga con que es el que costó 10 palos, todavía cargaba con lo que Gago también lo tiró a la cancha, ni bien llegó, Gago tampoco tuvo tacto en ese momento, Gago no lo ayudó en ese sentido, no fue jugadorista, como se dice hoy en día, pero bien, es por acá, es tanto... como con Velasco, como con Ceballos, que entró después. Qué distinto es cuando tenés un eje en el medio y 2 tipos que te van por los costados, tiran centro, desbordan, arriesgan, meten pases filtrados. Muy buen ingreso de Alarcón también, debo decir. Ahí tenés otro doble 5. Alarcón es más un Paredes, más que un Bataglio Delgado, pero te puede hacer esa función. Y arriba, bueno... Los últimos partidos de Merentiel, más allá de los mano a mano de la semana pasada, que, a ver, lo cerra creo que por falta de confianza, por nerviosismo, por cómo viene el equipo, viene, será cuestión de seguir laburando, por supuesto, porque esto es una cuestión de confianza. Es más fácil trabajar ganando que trabajar empatando, perdiendo y con un clima muy hostil, muy tenso todos los días, que siempre se estén diciendo cosas. No quiero dejar de remarcar que la salida de todo este buena vibra, el buen partido de ayer, la mejoría con Racing, se da justo cuando se va Rojo. Para mí no es casualidad, gente, para mí no es casualidad que el vestuario salga con otra vibra, que el vestuario, que los jugadores encaren los partidos distintos. Para mí, ahí siempre cuando tenés una manzana podrida, corro, más allá de que para mí tendrían que estar afuera, no digo que no, pero la cuestión de Fabra y Romero no son tipos conflictivos. Tuvieron quilombos por calentones, porque se pasaron de rosca. Está mal lo que hicieron, está pésimo lo que hicieron. Pero no son esa gente que se va a terminar yendo mal del club. Se van a ir y sin pena ni gloria. Romero estuvo a esto de tener la gloria. Fabra 2 veces estuvo a esto de tener la gloria. No son jugadores que, más allá de que puedan generar bronca por lo que en su momento pasó, no decís tiene que irse para que descomprima. Pero creo que bueno, entre Merentiel y Cavani y Jiménez está ahí asomando, Ceballos que está entrando bien, para jugar con un solo 9, 2 extremos, tenés variantes para eso, pero entre Merentiel y Cavani están muy intermitentes. Entre Merentiel que no se siente cómodo porque lo tiran a la banda para compartir el puesto con otro 9, claramente nunca se terminaron, más allá de que en su momento funcionaron y demás, pero nunca se terminaron, ni uno ni el otro se terminaron de sentir cómodos con un complemento al costado. Y Cavani, a ver, insisto, para mí está salado, está nervioso, entra a los partidos creyendo que se tiene que devorar el mundo, que tiene que demostrar. A mi parecer Cavani no tiene que demostrarle nada a nadie. El tipo eligió venir a meterse en el barro acá. Podría estar en Qatar, podría estar en las ligas de Medio Oriente, en Arabia Saudita, podría estar en Estados Unidos, podría estar en México, podría seguir en un pelotón medio de Europa. Y el tipo eligió venir acá a que lo caguen a puteadas, a que lo silben. El partido anterior lo silbaron. Es mucha pose, creo, lo de Cavani, no es para tanto. Entiendo que los goles que cerra son goles insólitos, que nosotros cuando veamos los compilados a fin de año en los programas veíamos que Cavani metía goles de todas partes, y se lo nota fastidioso en el partido, como que no termina de perfilarse bien para pegarle, te cumple, pone voluntad. Yo insisto, para mí Cavani debería salir del equipo, debería estar para los últimos 30-35 minutos, que entre con el equipo rival, más allá del resultado, más cansado, y que entre con la simple función de no bajar a recuperar a mitad de la cancha, porque
él está jugando con una mente de 25 años en un cuerpo de casi 38 y es muy difícil. Es muy difícil el ida y vuelta permanente. Dos piques lo puedes hacer. Ya el tercer pique y no volvés de la misma manera, no llegás con la misma explosión a la... Pero bueno, yo esto me lo dejo a mí, que prefiero bancar a una superestrella como es Cavani, que a mí sinceramente no me genera bronca. No me parece mal la reacción que tuvo ayer. Capaz está mal porque como no viene rindiendo, no mete los goles, tiene las chances. No me parece para hacer un mundo de que le dijo a Úbeda, que no le dijo a Russo, que por qué a mí. Creo que lo hacía Palacios, lo hacía Jiménez, lo hacía Merentiel, y todos están diciendo, y bueno, cualquier jugador es normal, no le gusta salir. Porque es Cavani, no, ¿cómo Cavani va a hacer eso? Creo que es esa cuestión de decir algo hay que criticar, y no siempre hay que criticar algo. Capaz lo que hay que criticar es si está o no para ser titular. Punto. A mí, ¿no? Y después, bueno, mencionaba esta cuestión de si no tenés el doble 9, podés jugar con Jiménez, que creo que ayer sí entró mejor que los últimos partidos. Participa en la jugada del segundo y del tercer gol. Ceballos está entrando bien, creo que se merecería entrar de arranque en alguno de los partidos que vienen, pero al mismo tiempo yo no tocaría nada para el partido que viene para también darle la posibilidad a decir, bueno, dale. Y para los 11 en general, no desarmar esta cuestión, porque después se decía que Figal y Costa ya estaban y volvían a la titularidad y salía Pellegrino. Yo creo que, más allá de que Costa en su momento rindió bien, creo que Pellegrino le ganó el puesto. Está bien, es un desgarro lo del ex defensor de Independiente, pero, y bueno, perdiste el puesto, hermano, ¿qué va a hacer? Yo creo que tiene que tocar lo menos posible Miguelo. Me alegra profundamente por él que se haya conseguido la primera victoria, que Boca por segundo partido consecutivo muestra otra cosa, otras ganas, otra actitud. Ayuda a que el resultado haya sido abultado, además por la diferencia de gol que después en la tabla de posiciones, en lo que son las definiciones hoy en día de los torneos, claramente ayuda. Así que, y además contento porque bueno, Boca vuelve a ganar, primera semana con paz, que si tienen que criticar o buscar algo, lo van a tener que buscar realmente, porque ayer Boca, salvo lo de Cavani, que capaz van a hablar de eso toda la semana, porque es lo único que seguramente puedan llegar a rescatar, Boca no tuvo mayores sobresaltos, no... Estaban esperando que Villa ayer la rompa, Villa estuvo muy bien cubierto, no gravitó, está bien, es un jugador que Russo conoce, entonces sabe cómo marcarlo, pero los defensores respondieron bien, dentro de algunas falencias de Blanco, como decía, un partido muy irregular, pero lo contuvieron bien, entre Vilolo y él se lo comieron, pero bueno, lo que queda por ver es si Cavani seguirá dentro del equipo. Yo creo que la bandera tiene que ser Paredes, que cada vez está jugando mejor. Se nota que hubo esta semana que están cada vez mejor físicamente los jugadores. Se los ve con... A ver, cuesta como entusiasmarse y capaz después volvés a perder o empatar y hay que volver a empezar otra vez. Pero ya se está notando que hay otra vibra, hay otras ganas, los partidos los encaran distinto. Hace mucho que Boca no tenía, luego de un buen triunfo, no de pedo, de un buen triunfo conseguido en cancha y por mérito propio, de una semana tranquila, de que hoy no se haya discutido si tuvieron el día libre, si fueron ayer a tomar unas cervezas con los amigos, que hoy simplemente se haya hablado de cómo jugó Boca ayer, de algún detalle como lo de Cavani, y que si quién puede ser el acompañante de Paredes en la mitad de la cancha, si Ceballos está para hacer variante. Yo creo que Aguirre se ganó también se ganó seguir siendo titular. A Boca le faltaba un extremo, a Boca le faltaba un tipo por las bandas para que desborde, para que tire centro, para que arriesgue, gambetee de alguna manera. Zenón se pinchó,
más allá de que no está entrando, pero bueno, se pinchó, que era uno de los que teníamos, que tenemos todavía, pero muestra cada vez más ganas de irse, señor, entonces es difícil. Y que el changuito vuelva a ser chango. Espero que ese fondo que se tocó, que llegó a tocar después de la polémica con Auckland City, que no concentró por un tiempo, que se decía que se iba a Vélez, que se iba a Europa, que no seguía, que se había peleado con el técnico. Bueno, creo que el camino por Ceballos, como con Palacios, capaz un buen tirón de orejas para que se acomoden y le digas, bueno, dale, vení, jugá, equivocate, volvete a equivocar. El hincha de Boca ya sabe lo que el changuito le puede dar. Ya lo vimos en su momento cuando recién salió, que nos deslumbraba. Las lesiones intencionadas que recibió, sobre todo la primera, lo cortó, lo pinchó, le costó volver después, pero es por acá. Es por acá. Y le pido al hincha de Boca, a vos que estás viendo hincha de Boca del otro lado, el domingo, cuando vayas a la Bombonera, si tenés la posibilidad, alentá. No busques tener razón, ni busques la mejor puteada para ese jugador que todavía no te gusta o que no te cumplió las expectativas. Andá a alentar a Boca, viejo. Porque ayer, con visitantes, con la fiesta que hizo la gente de Boca, todo fue más fácil. Irritaron al comentarista porque no le gustaban las bengalas. Y después la sacó Independiente y Rivadavia y ahí me le irritaban las bengalas. Lo que irrita es Boca. Lo que molesta es que Boca ayer haya ganado. Y también que no haya tenido alguna polémica como hubo más temprano por el lado de Belgrano. Y con un arbitraje que no quiero hablar mucho del árbitro porque Boca ganó bien el partido, pero sinceramente el árbitro de ayer fue un desastre, es para mencionarlo. Boca ganó bien, a pesar del árbitro, y dejó pegar muchísimo. Fíjate, Alarcón termina llorando, no puede terminar esa jugada, y nada, vaya y pase. Y más temprano vimos dos offside bastante polémicos, pero acá no estamos para analizar a los primos de Belgrano, que ganaron su partido 4-4, entre paréntesis 4-2. Pero bueno, yo para mí, como para cerrar ese paréntesis, si vos no podés hacer un gol con la mano, no podés considerar el brazo para cobrar un offside. Es una cuestión que creo que el reglamento, yo entiendo que sea reglamento, pero creo que el reglamento ahí tendría que estar un poquito más firme y más claro. Porque además el VAR interviene cuando tiene ganas, te repiten las jugadas cuando tienen ganas, otras no las repiten, el comentarista comenta algunas, otras no. Hay a ver, los que no tuvimos ayer la posibilidad de ir a la cancha o a veces cuando no está la posibilidad, y las transmisiones no ayudan, viejo. Las transmisiones no ayudan, los comentaristas no ayudan porque son imparciales, dependiendo de quién juegue, y los árbitros son los que menos ayudan. Pero bueno, ese breve comentario que creo que por suerte no jodió que el árbitro haya dirigido mal ayer. Y Boca gana 3-0. Hay una semana feliz, hay una semana tranquila y veremos. Próxima parada es el domingo 18:30 con el conjunto del sur, Banfield en la cancha de Boca. Así que sigan las victorias. Nos acomodamos en la tabla anual, que es lo más importante. Es la única tabla que creo que tenemos que mirar, porque si seguimos sumando indefectiblemente en la parte del grupo, estamos a un punto. Entraremos en los 8, más allá de en qué puesto se termine. Lo importante es llegar a los playoffs clasificados a la Copa Libertadores y que estos pibes que tengan que jugar los playoffs de este torneo local, que ojalá lo ganemos, por supuesto, entren con la cabeza fresca de esa bola de presión
que, bueno, fue el llanto de Velasco, ¿no? Sin mucho más, gracias por estar. Dejen su me gusta, comenten, suscríbanse, todo gratis, a mí me dan una mano enorme. Y nos veremos en el próximo video de Reacción Opinión. Les mando un abrazo, que tengan una hermosa semana y nos vemos la próxima. Aguante Boca.